Bien. Y si hablamos de la corriente eléctrica en conductores metálicos, ¿qué te parece si hacemos una ampliación? Hacemos una ampliación de un conductor metálico. Bien. Voy a considerar la sección recta del conductor metálico. Es la sección que se obtiene atravesando un plano en forma perpendicular al conductor. Eso se llama sección recta o sección transversal. En un conductor metálico, la corriente está formada ¿por qué? En un conductor metálico, la corriente está formada por electrones. En un conductor metálico, la corriente está formada ¿por qué? Por electrones. La corriente puede estar formada por otra partícula, puede estar formada también por átomos que tienen carga, por iones, pero en este caso, cuando trabajo con conductores metálicos, la corriente está formada por electrones. Bien. Voy a considerar de que aquí, van a haber n electrones, ¿sí? Acá hay n electrones. Y van a haber n electrones que forman una carga. La carga que forman es Q. Bueno, si esos n electrones forman una carga Q, esa carga Q se determina conociendo el número de electrones por la carga del electrón, ¿o no? ¿Y qué es lo que van a hacer estos electrones? Lo que van a hacer los electrones es cruzar la sección recta. Y para eso, ¿qué es lo que han empleado? Han empleado un tiempo t. Entonces, por aquí vamos a plantear una definición. Y la definición es para la letra I. ¿Qué representa ser la letra I para nosotros? La letra I para nosotros es la llamada intensidad de corriente. La letra I es la llamada intensidad de corriente. Muy bien. Ahora, ¿cómo se determina la intensidad de la corriente? La intensidad de la corriente se determina como la razón entre la carga que cruza la sección recta en valor absoluto y el tiempo que emplea para hacerlo. ¿Ven? Ahora, como este tiempo que ves acá, ¿no?, representa ser para nosotros un lapso de tiempo, o sea, como esa letra T es un intervalo de tiempo, entonces a la intensidad de la corriente que hemos hallado se le llama intensidad media, porque la estamos evaluando para un intervalo de tiempo. Ahora, esa carga que ves ahí, yo la puedo manejar de otra manera, conociendo el número de electrones por el valor absoluto de la carga del electrón. Y todo eso dividido entre el tiempo.
¿Está? De esa manera, les estoy presentando la forma, cómo se determina la intensidad de la corriente. Y se le llama media porque lo estoy evaluando para un intervalo de tiempo. Bien. ¿Por qué razón los electrones en masa viajan hacia el lado derecho? Los electrones viajan en masa hacia el lado derecho porque en el interior de este conductor se ha establecido un campo eléctrico. Y como el electrón es una carga negativa, la dirección de la fuerza eléctrica será contraria a la dirección del campo. Y es esa fuerza eléctrica la responsable de arrastrar a los electrones que están en el interior de ese conductor. Ahí está. Seguimos. Bien. ¿Qué pasaría si la carga cruza la sección recta de manera uniforme? Si la carga cruza la sección recta de manera uniforme, entonces la intensidad de la corriente permanece constante. ¿Está? Eso solamente es válido si la carga cruza, esto solamente es válido si la carga cruza la sección recta de manera uniforme. Ahí está. Si la carga cruza la sección recta de manera uniforme, entonces la intensidad de la corriente va a permanecer constante. Así es. Pero, ¿qué sucedería si la carga no cruza la sección recta de manera uniforme? Bueno, si la carga no cruza la sección recta de manera uniforme, entonces existe la posibilidad de que la corriente, bueno, no sea constante. Y como se darán cuenta ustedes, ¿qué es lo que está pasando aquí con la intensidad de la corriente? La intensidad de la corriente está aumentando. Eso significa de que la carga cruza la sección recta, pero ya no de manera uniforme, y cada vez cruza más rápido. Por esa razón la intensidad de la corriente aumenta. ¿Se dan cuenta? Aquí, esta gráfica le pertenece a una carga que cruza la sección recta de manera uniforme. Y esta gráfica le pertenece a una carga que cruza la sección recta cada vez más rápido. Por esa razón la intensidad de la corriente aumenta. La información que yo tengo acá es entre los instantes T1 y T2. Y esta gráfica que ustedes ven acá lleva por nombre gráfica intensidad de corriente versus tiempo. ¿Está bien? Aquí hay una región que está atrapada. Acá hay una región que está atrapada. ¿Está? Muy bien. Y esa región que está atrapada tiene un tamaño llamado área.
¿Qué representa ser el área para nosotros? El área para nosotros representa ser el valor absoluto de la carga que cruza la sección recta, pero ¿entre qué instantes? Entre el instante T1 y el instante T2. Bien, entonces, esta es la primera pizarra. Dígame hasta el momento, ¿todo va bien? Coménteme, por favor, ¿cómo va todo? ¿Se está entendiendo? A ver, la comunicación a través del chat le agradecería. Buenas noches, N. Muy bien. Sigamos, más información. ¿Qué es V sub A? V sub A representa ser la rapidez, es la rapidez con que viaja la corriente. Es la rapidez con que avanza eso es, V sub A es la rapidez con que avanza la corriente. La rapidez con que avanza la corriente, jovencitos, es una rapidez muy baja. La rapidez con que avanza la corriente es una rapidez muy baja. Se encuentra en el orden de los milímetros por segundo. Ahí está. Y va a recibir un nombre especial. A esa rapidez con que viaja la corriente se le llama rapidez de arrastre. Así se le llama. ¿Por qué, profesor, esa rapidez es muy baja? Esa rapidez es baja porque cuando la corriente formada por electrones avanza, los átomos que forman parte de la red cristalina de la estructura del cuerpo no van a permitir su libre paso y van a obstaculizar su avance de la corriente, al grado que la van a frenar, la van a retardar. Por esa razón la corriente, cuando viaja a través de un cable, lo hace con una rapidez muy baja llamada rapidez de arrastre. ¿Cómo se determina la rapidez de arrastre? Bueno, para determinar la rapidez de arrastre hay una fórmula. La fórmula que nosotros vamos a utilizar es la que aparece por acá. Se puede demostrar, pero por cuestión de tiempo, obviamente no se va a poder hacer. Esa es la fórmula que te permite a ti conocer que la rapidez de arrastre. Para no confundir acá, la letra S es superficie, ¿no? Y la letra A es el área de la sección recta. Ahí está. Esta es la forma como se determina la rapidez de arrastre. Esta fórmula, a manera de mnemotecnia, ¿cómo se le llama? Se le llama iqueña. ¿Ya? Esa fórmula, a manera de mnemotecnia, le vamos a llamar iqueña. En esta fórmula tenemos a la intensidad de la corriente, ¿sí?
Ahí está. Acá tenemos a la intensidad de la corriente. La intensidad de la corriente, ¿en qué unidades se va a expresar? La intensidad de la corriente se va a expresar en amperios. Ahí está. Ahí está. La intensidad de la corriente se va a expresar en amperios. La letra I es intensidad de corriente. Q sub E es la carga del electrón. La letra A es el área de la sección recta. Pero, ¿qué representa ser N? ¿Tienen idea ustedes de lo que es N o no? A ver, ¿qué será N? A ver. Bueno, si tú quieres saber qué es N, te lo voy a explicar por acá. Ahí está. Observa. Esto que ves acá es un pedazo de conductor. Esto que ves acá es un pedazo de conductor. Es un, es, es un pedazo de conductor, es conductor, y el volumen de este pedazo de conductor, el volumen yo le voy a llamar V. ¿Sí? En este pedacito del conductor van a haber electrones. ¿Qué cantidad? N mayúscula. Hay N electrones que van a formar la corriente. Los electrones que forman la corriente se le llaman libres. ¿Sí? Entonces, ¿qué es N para mí? N para mí, jovencitos, es la razón entre ese enorme número de electrones que hay aquí y el volumen de este pedazo del conductor. A la letra N se le conoce con el nombre de ¿qué? De concentración electrónica. A la letra N se le conoce con el nombre de concentración electrónica. Déjame decirte de que en la uni esta fórmula ya ha sido considerada. Ya ha sido considerada esta fórmula en exámenes de admisión. Por lo tanto, es conveniente que ustedes la conozcan. Díganme, chicos, si han entendido esta parte, por favor, quiero comentarios a través del chat. Bien, ya. Todo está bien. Voy a tomar la foto respectiva para enviarle a su grupo. Ahí está. Y de paso también se lo voy a enviar al profesor Jesús. Ahí está. Entonces, si, sin más preámbulo, dígame si esta parte lo han entendido o no, por favor, para borrarlo y pasar a desarrollar un ejercicio. Bien. Bueno, vamos a pasar a desarrollar algunos ejercicios, ¿sí? A ver, vamos a pasar a desarrollar algunos ejercicios. En el ejercicio número 1 dice así: por un tubo de imagen de un televisor circula una corriente de 32 miliamperios durante 20 minutos. Determine el número de electrones que circulan por dicho tubo. Bueno, me dan de dato la intensidad de la corriente.
es 32, mili es 10 a la menos 3 amperios. Ahí tengo la intensidad de la corriente. El tiempo es de 20 minutos. 20 lo voy a multiplicar por 60 para que la unidad sea el segundo. Ahora, ¿qué es lo que quiero determinar yo? Quiero determinar el número de electrones. ¿Nada más? Bueno, como no me dicen nada acerca de la intensidad de la corriente, perdón, asumo intensidad constante. Ahí está. Voy a asumir de que la intensidad de la corriente va a ser constante. Bien. La intensidad de la corriente se determina como un cociente. En la parte de arriba se coloca la carga de esos n electrones y abajo el tiempo que tarda toda esa carga en cruzar la sección recta. Ahora, a mí me conviene de que esa carga se exprese como el número de electrones que forman esa carga por el valor absoluto de la carga del electrón y abajo el tiempo. Al pedirme, chicos, escuchen bien, número de electrones, el número de electrones despejando para mí, ¿a qué va a ser igual? Intensidad de corriente por tiempo sobre el valor absoluto de la carga que va a tener el electrón. Entonces, lo único que voy a hacer yo acá es reemplazar para ver de cuántos electrones estamos hablando. Comienzo. La intensidad de corriente es 32 por 10 a la menos 3. El tiempo te vale 20 por 60, eso sería 12 por 10 al cuadrado. ¿Está? Y la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19. Te va a salir un número grande, de hecho. 32 entre 1,6 es 20. Y 20 por 12 sería 240. Acá me va a quedar 10 a la menos 1. Y el 10 a la menos 19 sube como 10 a la 19. El 0 de acá se cancela con el 10 a la menos 1. Por lo tanto, la respuesta para mi problema sería 24 por 10 elevado a la 19. Esa sería entonces la enorme cantidad de ¿qué? De electrones que va a cruzar la sección recta de ese conductor. Dígame, chicos, ¿qué les ha parecido esta primera solución, por favor? Comuníquenme qué les ha parecido. ¿Está bien, no? ¿Todo ok? Bien. Vamos a continuar. Y voy a pasar a desarrollar, a ver,
el ejercicio número 6. Dice así, la densidad de electrones libres de un metal es esa concentración electrónica, acá le están llamando densidad de electrones. Es de 8 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. Ahí está. Esa enorme cantidad de electrones hay por cada metro cúbico de conductor. Si por un conductor de este material cuya sección recta es cuadrada de 1 metro de 1 metro de lado, circula una corriente de 1 milímetro de lado debe ser. Allá. Circula una corriente de 20 amperios. Determine la magnitud de la rapidez de arrastre. ¿Qué significa eso? Que el conductor, por donde va a pasar la corriente, tiene la forma de un paralelepípedo. Así es. Así es. De esta manera. Entonces, esta es la sección recta. La sección recta es un cuadrado. Bien, es un cuadrado. ¿De cuánto? De 1 milímetro de lado. Ahí está. De 1 milímetro de lado. Por lo tanto, automáticamente, ¿qué conozco yo de ese conductor? Su sección recta. Sería para mí 1 milímetro cuadrado. Es la sección recta 1 milímetro cuadrado. Pero 1 milímetro es 10 a la menos 3 metros. Y todo lo elevas al cuadrado. Por lo tanto, me va a quedar 10 a la menos 6 metros cuadrados. Ese es el área de la sección recta. Y por esa sección recta, por ese conductor va a pasar corriente. ¿Se conoce la intensidad de la corriente o no, chicos? Creo que sí. La intensidad de la corriente es 20 amperios. Entonces, por acá voy a colocar 20 amperios, la intensidad de la corriente. Bueno, ¿qué es lo que me piden a mí hallar? Me piden hallar la rapidez de arrastre. O sea, la rapidez con la cual viaja la corriente. Bueno, la rapidez de arrastre se va a determinar con la fórmula llamada pequeña. Intensidad de corriente acá, valor absoluto de la carga del electrón, concentración electrónica y el área de la sección recta. Entonces por acá reemplazo. ¿Cuánto te vale la intensidad de la corriente? La intensidad de la corriente te vale 20 amperios. ¿Cuánto te vale la carga del electrón? La carga del electrón te vale 1,6 por 10 a la menos 19.
La concentración electrónica es 8 por 10 a la 28. Y el área de la sección recta es 10 a la menos 6. Ahí está. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer con esa expresión es operar. Tenemos que operar todo esto. ¿Sí? Vamos a operar, a ver. Lo que se está observando acá es 10 elevado a la menos 25. Entonces, esto me va a quedar 10 elevado al cubo. 20 entre 8 es 2,5 sobre 1,6. Y todo esto por 10 a la menos 3. La unidad es metros por segundo, porque estoy trabajando con unidades oficiales. En tal sentido, la respuesta que me va a quedar aquí es este cociente. ¿Me podrías decir cuánto te vale 2,5 entre 1,6, por favor? 2,5 entre 1,6. A ver, chicos, tienen que apoyar cuánto vale el cociente entre 2,5 y 1,6, por favor. 1,56. O sea, estamos hablando aproximadamente de 1,6, ¿no? Aproximadamente es 1,6 por 10 a la menos 3 metros por segundo. Ahí está. Y esta sería para nosotros nuestra segunda pizarra. Q sub E. A ver, vamos a continuar. Y bueno, ya hemos hablado acerca de la corriente. Está formada por electrones libres. Cómo se determina la intensidad de la corriente y su valor medio. Cómo se determina la rapidez con la cual viaja la corriente a través de un conductor. Depende de la intensidad de la corriente, del área de la sección recta, de la concentración electrónica o densidad de electrones, ¿no? Que es la cantidad de electrones por metro cúbico del cable o del conductor. Bien, ahora vamos a continuar y vamos a hacer referencia a una forma de caracterizar al conductor. Me refiero a la resistencia eléctrica, entre paréntesis R. La resistencia eléctrica, ¿qué es para nosotros? Es algo que nosotros vamos a poder medir. ¿Y qué es lo que te mide la resistencia eléctrica? Bueno, vamos a colocarlo por acá. La resistencia eléctrica es la medida. Está un poquito bajo ese plumón, lo voy a cambiar para que no me se vea bien la pizarra. Un ratito. Ahí está. Ya.
Ya. Bien. La resistencia eléctrica es la medida ¿de qué? Es la medida de la oposición, es la medida de la oposición que ofrece, es la medida de la oposición que ofrece todo conductor. Esta es la medida de la oposición que ofrece todo conductor a la corriente que se forma en él. Esta es la medida de la oposición que ofrece todo conductor a la corriente que se forma en él. Ahí está. Eso es para mí la resistencia eléctrica. Es la medida de la oposición que ofrece todo conductor a la corriente que se forma en él. ¿Está bien? Como toda medida tiene una unidad y la unidad de medida es el ohmio, el cual se representa mediante ese símbolo. Muy bien. Ahora, hay dos formas cómo se determina la resistencia eléctrica. La primera forma de determinar la resistencia eléctrica es mediante una ley, la llamada ley de Pouliot, ¿sí? Para hallar la resistencia eléctrica, conociendo la ley de Pouliot, vamos a tener que considerar por aquí a un conductor. ¿Está? Acá tengo un conductor. Ese conductor tiene una sección recta uniforme. ¿Está? La sección recta de ese conductor es A. Y la longitud es L. ¿Está? Acá tengo un conductor de longitud L y de sección recta A. Este conductor por lo general está hecho de cobre. Podría estar hecho de aluminio. Podría estar hecho de plata. Podría estar hecho de oro. ¿Ven? Lo que estoy acá señalando vendría a ser para mí el material que se está utilizando en la fabricación del conductor, ¿o no? Es el material. Muy bien. El material que se va a emplear en la fabricación de este conductor, nosotros lo vamos a caracterizar. O sea, el material se caracteriza ¿por medio de qué? Se caracteriza por medio de su resistividad, la cual se representa con el símbolo rojo.
¿Está? O sea, si este conductor se fabricó con cobre, el cobre tiene una resistividad. Si se fabricó con aluminio, tiene otra resistividad. Por lo tanto, el material que se está utilizando se va a caracterizar por medio de su resistividad. Y la resistividad para estos materiales que están aquí ya están en tablas. Ya están en tablas. Muy bien. Entonces, por aquí, jovencitos, vamos a presentar la expresión matemática que nos permite a nosotros determinar que la resistencia de un conductor. A ver, la resistencia va a depender de qué? De la longitud. Mientras más largo sea un conductor, más resistencia va a tener. Va a depender de la sección recta y va a depender de la resistividad. ¿Correcto? Estos parámetros me permiten a mí calcular la resistencia de un conductor. Permítanme, voy a traer un trapito húmedo, ¿ya? Bien, continuamos. A ver, déjame conformidad si están ahí. Esta expresión que ves acá nos permite a nosotros hallar la resistencia, en este caso, ¿de quién? De un conductor, en función a su geometría y en función al material del cual están fabricados. ¿Sí? Ahora, por aquí les voy a plantear una observación. Miren, ¿eh? Digamos de que yo tengo por acá un conductor de longitud L y sección recta A. Lo voy a tener por aquí dos veces. ¿Está? Entonces, por aquí nuevamente al conductor, sección recta A y su longitud es L. Ya, se trata de un solo conductor. ¿Está? Acá nosotros tenemos un solo conductor. Acá tenemos a un solo conductor. ¿Sí? Pero aquí está la temperatura de 20 grados Celsius. Y aquí está la temperatura, ponte, de 50 grados Celsius. A la temperatura de 20 grados Celsius, el conductor tiene una resistencia. Y a una temperatura de 50 grados Celsius, tiene otra resistencia. ¿Está bien? ¿Eso qué significa? Significa que algo está cambiando, ¿sí o no? O sea, se comprueba de que la resistencia R1 es menor que la resistencia R2. O sea, cuando un conductor eleva su temperatura,
posee más resistencia eléctrica. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que varía cuando un conductor se calienta? Cuando un conductor se calienta, lo que varía es la resistividad. Ahí está. Cuando un conductor se calienta, varía la resistividad y al variar la resistividad, entonces, ¿qué varía de ese conductor? Entonces aquí varía la resistividad. Entonces varía la resistencia eléctrica. Entonces, cuando un conductor se calienta, ¿no? Cuando un conductor se calienta, lo que varía es la resistividad. Entonces, lo que ocurre es esto. El conductor aumenta la temperatura. Si aumenta la temperatura, entonces, ¿qué es lo que va a aumentar? Aumenta la resistividad. Y al aumentar la resistividad, aumenta la resistencia eléctrica. ¿Ven? Gráficamente, jovencitos, ese aumento en la resistividad se presenta de esta manera. Para una temperatura T sub 0, la resistividad tiene un determinado valor. ¿Qué pasa cuando se eleva la temperatura? Al elevarse la temperatura, se eleva la resistividad. Y esta es la gráfica. ¿Ven? Ese es el comportamiento que tiene la resistividad con la temperatura. ¿Está? De esa manera. Ahora, la variación de la resistividad, ¿no? La cantidad en que cambia la resistividad, ¿cómo se determina? Conociendo la resistividad al inicio, conociendo el cambio de temperatura y conociendo una constante física. Esta constante física que tú ves acá se le conoce con el nombre de coeficiente de temperatura. Así se le llama coeficiente de temperatura. La fórmula, como ustedes verán, se parece o no a una fórmula de dilatación. Dígame, ¿se parece o no a una fórmula de dilatación? Exacto. Se parece a una fórmula de dilatación. Muy bien. Entonces, vamos a continuar y vamos a ver si podemos desarrollar un ejercicio, ¿ya? Vamos a ver si podemos desarrollar un ejercicio por acá. A ver. Podamos utilizar
Ujú. Ya. Voy a pasar a desarrollar, a ver, chicos, el ejercicio número 17. Ahí está. Vamos a desarrollar el ejercicio 17, el cual, como verán ustedes, tiene una gráfica. En el eje de las ordenadas tengo a la resistencia expresada en ohmios. Y en el eje de las abscisas tengo a la temperatura en grados Celsius. Ahí está. Ahora, la gráfica que me dan es la que aparece por acá. ¿Está? Esa es la gráfica que me dan. Al principio la resistencia es R sub 0, ¿no? Ahí está. O sea, para una temperatura de 20 grados Celsius, la temperatura es R sub 0. Pero para una temperatura de 100 grados Celsius, ¿cuánto te vale la resistencia? Te vale 500 ohmios. Como verás, es un caso en donde el conductor se ha calentado y su resistencia aumenta. Mucho cuidado con confundir esta gráfica con la que está aquí. Claro, la dependencia es la misma, porque con la temperatura aumenta la resistividad y también aumenta la resistencia, ¿no? Es la misma regla de formación. Ahora dice, la resistencia de un alambre conductor metálico varía con la temperatura según la gráfica mostrada. Si el coeficiente térmico de resistividad se refiere al alfa, ¿cuánto te vale ese alfa? Te vale 0,25 grados Celsius a la menos 1 es, porque han puesto 1 sobre grados Celsius. Determine el valor de la resistencia a 20 grados Celsius. Bueno, a 20 grados Celsius la resistencia es R sub 0. Ahí está. Esa resistencia te piden allá. Voy a esperar el apoyo de ustedes. ¿Sí? A ver, tengo entendido de que la variación que toma la resistividad es igual a ¿qué? Al coeficiente resistividad al inicio por el cambio de temperatura. Esa es la fórmula que yo he presentado hace un momento. Pero esa misma fórmula tú la puedes trabajar no con resistividades, sino con resistencia. La variación de la resistencia es alfa, resistencia al inicio, por el cambio de temperatura. La resistencia pasó de R sub 0 a 500. Por lo tanto, la variación de la resistencia sería 500 menos R. Ahí está. El coeficiente es 0,25 y 0,25 es un cuarto. Bueno, acá se debe colocar 500 menos R sub 0, ¿no? La resistencia al inicio es R sub 0. Y la temperatura pasó de 20 a 100, o sea, pasó en 80. ¿Estamos de acuerdo con eso? Claro que sí. Entonces, por acá yo voy a colocar que 500 menos R sub 0
¿A qué es igual? Esto es 20. Esto es 20 veces R sub 0. Por lo tanto, me parece que de aquí R sub 0 ya salió. Sería para mí 500 dividido entre 21, si no me equivoco. Ahí está, porque allá se va a formar 21 R sub 0. 21, ¿no? ¿Me podrías decir, por favor, cuánto sale eso aproximadamente? A ver, ¿cuánto sale eso aproximadamente? A ver, ¿cuánto sale? Allá sale aproximadamente 24. ¿Está? Entonces, aproximadamente la respuesta para este ejercicio te sale 24. Bien. Entonces, bueno, esta pizarra me ha servido para trabajar con lo que es la ley de Pouliot y me permite medir la resistencia eléctrica de un conductor teniendo teniendo como base su geometría y el material del cual está fabricado. Ya, le voy a tomar la foto respectiva. Pizarra número 4. ¿Está? Veamos. Ahora, a continuación, vamos a dar a conocer la otra forma de hallar la resistencia eléctrica. La otra forma de hallar la resistencia eléctrica es por medio de una ley. En este caso me estoy refiriendo a la ley de Ohm, ¿sí? Ya. Bueno, para hablar acerca de la ley de Ohm, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente, mira. A ver, por acá vamos a tener a un conductor, ¿sí? Ahí está, acá tenemos a un conductor. Por lo general, los conductores son cilíndricos. Ahora, solamente me va a interesar una parte del conductor. Ahí está. La parte que me va a interesar del conductor es la que aparece por acá. Ahí está. Esa es la parte que me va a interesar del conductor. ¿Sí? Solamente esta parte. Ahí está.
Y esa parte tiene una resistencia R. Nada más. Ahora, por esta parte está pasando corriente, que tiene una intensidad I. No debemos olvidar de que para que haya corriente en ese cable es porque internamente, ¿qué es lo que hay en el cable? Un campo eléctrico. Si yo trazo por acá esta línea que es perpendicular al campo, sería una superficie equipotencial. Y si trazo por acá otra línea perpendicular al campo, sería otra superficie equipotencial. Acá vamos a tener a dos superficies equipotenciales. No te debes olvidar de que el campo siempre apunta en la dirección en que disminuye el potencial. Por lo tanto, aquí van a haber más voltios y aquí van a haber menos voltios. O sea, en los extremos del tramo que yo estoy utilizando, en los extremos del tramo que yo estoy utilizando, hay una diferencia de potencial. En los extremos del tramo que yo estoy utilizando, hay una diferencia ¿de qué? De potencial. Hay una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial, si tú deseas, le llamas voltaje. Y nosotros vamos a utilizar la letra V de voltaje. ¿Está bien? Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que se logra verificar acá? Lo que se logra verificar es de que si yo a este tramo lo someto a diferentes voltajes, se van a obtener diferentes intensidades. Por esa razón, experimentalmente se comprueba la presencia de esta gráfica. ¿Qué significa eso? Significa de que si yo aumento el voltaje en los extremos de ese tramo, ¿qué es lo que va a aumentar? Va a aumentar la intensidad de la corriente. Eso es lo que va a pasar. Lamentablemente, este comportamiento no es directamente proporcional en en toda la información que se obtiene experimentalmente. ¿Está? Y llega un momento donde esa gráfica se convierte en una curva. Exacto. Por lo tanto, si la información comienza en A y termina en B, ¿eso qué significa? Significa de que en el tramo AB, en el tramo AB, ¿qué puedo decir yo de el voltaje y la intensidad de la corriente?
que van a ser directamente proporcionales. Si ellos dos son directamente proporcionales, eso significa de que su cociente, ¿cómo va a permanecer? Su cociente va a permanecer constante. Y esa constante que va aquí, que normalmente le llamamos K, representa ser la resistencia de ese conductor, o sea, la resistencia en ese tramo. Claro, también puedes utilizar la parte geométrica. Y esa constante sería para nosotros la tangente del ángulo. ¿Ven? Si es constante la resistencia, se denomina al conductor, se le llama conductor óhmico. Se le denomina conductor óhmico. ¿Por qué se le llama conductor óhmico? Se le llama conductor óhmico porque la resistencia es constante, pero solamente es óhmico en AB nada más. Pasado B, se pierde esa relación y el conductor deja de ser óhmico. Bien, entonces, chicos, vamos a continuar y vamos bien, vamos a buscar a ver un ejercicio, pero antes de pasar a desarrollar el ejercicio, vamos a plantear por acá una observación. Tengo por acá a un conductor. La letra R es su resistencia. ¿Está bien? Muy bien.
Eh, y un conductor cuya resistencia se va a tomar en cuenta, se va a representar así. ¿Ves? Ahí está. Este es un conductor cuya resistencia se toma en cuenta. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo un conductor? ¿Está bien? Y su resistencia no se toma en cuenta. Allá, cuando un conductor no tiene resistencia, se le llama ideal. Y la representación del conductor es simplemente una línea. ¿Entendido? ¿Entendido o no? Ahí está. Ahora, todavía no he terminado. Quiero presentar por aquí más información. A ver, tengo por acá a una resistencia, ¿sí? Pero voy a suponer de que por ella no hay corriente. Bueno, si no hay corriente en esa resistencia, es porque en sus extremos no hay voltaje. Y como el voltaje es diferencia de potencial, al llamar M a un extremo, el otro extremo le llamaré M también. Eso es lo que va a suceder. ¿Entendieron? Ahí está. Ahora, ¿qué sucedería si tengo a la resistencia? ¿Sí? Pero ahora ella lleva corriente. ¿Ya? Si hay corriente por una resistencia, significa de que hay voltaje. Y si hay voltaje, hay diferencia. Por lo tanto, si a este punto yo le llamo M, a este punto no le puedes llamar M, le llamaré N. Ahí está. Sigamos por acá. ¿Qué pasaría ahora si tengo este cable? ¿Ah? Si un cable lo dibujas así, significa de que no tiene resistencia. Si no tiene resistencia, la corriente puede pasar con facilidad por acá. Entonces, como no tiene resistencia, entonces, al no tener resistencia, la corriente no tiene problemas para pasar por aquí. Pero al no tener resistencia, si a este punto tú le llamas P, al otro punto también le llamarás P. ¿Ves? Miren la diferencia en las presentaciones que nosotros vamos a manejar. ¿Ven? Esa es la diferencia que vamos a presentar. Esto vamos a utilizar nosotros en los llamados circuitos. ¿Entendieron? ¿Está bien o no? Y por último, vamos a hablar acerca de una fuente. Una fuente que nos proporciona, allá, una fuente
nos proporciona voltaje. ¿Cómo se representa una fuente? La fuente se representa así. Ahí está. Positivo y negativo, y se coloca la letra V acá. Aunque también, jovencitos, se suele utilizar esta otra notación para la fuente. Positivo, negativo, y se coloca épsilon. ¿Ven? O también se puede utilizar esta otra notación para una fuente. Positivo, negativo, y se coloca Fen, que significa fuerza electromotriz. ¿Ven? Entonces, estas son las notaciones que yo voy a utilizar para encarar los problemas en unos minutos. A ver, coméntenme por favor aquí si se ha entendido esta parte. Ya, le voy a tomar foto. Ahí está. Bien. No olvidar de que los conductores, su resistencia puede ser constante, pero solamente hasta ciertos grados de voltajes. Cuando se supera ese grado de voltajes o ese rango, la resistencia ya toma diferentes valores. ¿Bien? Y miren cómo se determina la resistencia, ¿no? Voltaje en los extremos del conductor y abajo intensidad de la corriente que fluye por ese conductor. Ejercicio número 11. ¿Está? En el ejercicio número 11 se puede observar la presencia de ¿qué? ¿Ah? Del plano cartesiano. ¿Está? Por acá tenemos al voltaje entre A y B, dice, ¿no? Y la unidad es el voltio. Y por acá tengo la intensidad de la corriente en amperios. Bien. Se nos muestra una gráfica de este tipo.
Esa es la gráfica que se nos muestra. Y por acá, la curva que nosotros vemos aquí, ¿cómo se le denomina? Se le denomina parábola. ¿Está bien? Se le denomina parábola. Ahora, por aquí, nosotros tenemos a una intensidad de 2 amperios y el voltaje, ¿cuánto te vale? Te vale, pues, 12 voltios. Ahí está. ¿Ven? Ahora, vamos a interpretar lo que tenemos acá. Acá se puede observar de que el voltaje y la intensidad son directamente proporcionales. No, no son directamente proporcionales. ¿Sí? Y como no son directamente proporcionales porque debe ser una línea de esta manera, entonces, ¿eso qué significa? Significa de que la resistencia aquí varía. La resistencia varía. Y como la resistencia varía, el conductor no es óhmico. El conductor no es óhmico. Porque la resistencia varía, no es óhmico. Muy bien. Ahora, ¿cómo yo le puedo sacar provecho a esto? Yo lo puedo sacar provecho de la siguiente manera. Mira, tenemos acá una parábola. Todavía no quiero ver lo que me pide. Una parábola. Su vértice, ¿por dónde pasa? Su vértice pasa, ¿por dónde? Su vértice pasa por el origen. Está. Es una parábola y su vértice pasa por el origen. Si es una parábola y el vértice pasa por el origen, ¿qué se cumple? La ordenada es directamente proporcional al cuadrado de la abscisa. Pero la ordenada es el voltaje. Por lo tanto, es directamente proporcional al cuadrado de la intensidad. Ahora, voy a utilizar esta información. Cuando el voltaje vale 12, la constante es K y la intensidad es 2 al cuadrado. Eso significa de que la constante, ¿cuánto es? La constante es 3. Y si la constante es 3, entonces, ¿conocemos o no? Conocemos la fórmula que relaciona al voltaje con la intensidad. El voltaje será para mí, el K te vale 3 por el cuadrado de la intensidad. Ahora, yo quiero que la intensidad sea ¿cuánto? 1. Dime si la intensidad es 1, ¿cuánto te va a salir el voltaje? 3, ¿no? Porque 1 al cuadrado es 1, por 3 sería 3. Entonces, chicos, ¿a qué conclusión podríamos nosotros llegar? Voy a utilizar el BIR. Pero lo voy a utilizar el BIR,
pero cuando la intensidad de la corriente sea 1, ¿no? Porque eso te dicen, el voltaje vale 3, la intensidad vale 1 y la resistencia vale R. Eso significa de que la resistencia, ¿cuánto es? 3 ohmios. ¿Ahí está? La resistencia es 3 ohmios. Y el problema terminó. A ver, profe, ¿qué pasaría si la intensidad vale 2? Bueno, utiliza el VIR. Cuando la intensidad vale 2, el voltaje vale 12. La intensidad es 2 y la resistencia es 3. ¿Cuánto te vale la resistencia? 6 ohmios. Eso significa, pues, de que bien, ya hemos desarrollado entonces, bien. A ver, voy a leer el ejercicio número 10. Dice, se experimenta con elementos ómicos y no ómicos, verificándose que en ambos elementos la corriente es la misma cuando se le somete a una diferencia de potencial de 2,5 voltios. Calcule la corriente en el elemento ómico cuando es sometido a un potencial de 5 voltios. Si en el elemento no ómico se cumple vamos a ver. Interesante problema. Esto de no es ómico lo voy a colocar acá ya. No es ómico para que no me moleste mucho. Ya, comienzo. Veamos. En este ejercicio se hace referencia a qué? Se hace referencia a un material que es ómico y a un material que no es ómico. Bien. Ahora, te dicen de que cuando el voltaje es de 2,5 voltios para los dos, ¿está? Cuando el voltaje es de 2,5 ohmios para los dos, la corriente es la misma. O sea, para este voltaje, la corriente yo le llamo I', y para este voltaje, la corriente también se llama I'. Ahora, al final del enunciado dice, en el elemento no ómico, en el elemento no ómico, ¿qué se cumple? Se cumple de que la intensidad de la corriente es el cuadrado del voltaje sobre 3. Eso es lo que se cumple en él nada más. Entonces, voy a proceder a utilizarlo. Voy a proceder a utilizarlo. A ver,
La intensidad es I', y eso va a ser igual a el cuadrado del voltaje, o sea, 2,5 al cuadrado, dividido sobre 3. O sea, prácticamente lo que yo estoy obteniendo de ahí es la intensidad de la corriente. Lo que yo estoy obteniendo aquí es la intensidad de la corriente. ¿Ven? Ahí está. Ahora, como él es óhmico, su resistencia no va a cambiar. Por lo tanto, el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, ¿no? Voy a utilizar eso. El voltaje es 2,5. La intensidad, lo acabamos de hallar acá, es 2,5 al cuadrado sobre 3. Y la resistencia es R. Entonces, de aquí, lo que yo puedo hacer es cancelar un 2,5 y un 2,5. Por lo tanto, la resistencia de este conductor óhmico será para mí 3 sobre 2,5. Bien, chicos, entonces el problema ya está por terminar. Me dicen, calcule la corriente en amperios en el conductor óhmico cuando lo sometes a 5 voltios. ¿Allá? O sea, ahora en él el voltaje va a ser de 5 voltios. Pero el voltaje es I por R. Pero la resistencia lo acabamos de hallar. ¿Cuánto es la resistencia? 3 sobre 2,5. Por lo tanto, esa intensidad de corriente, ¿a qué va a ser igual? A 12,5 sobre 3. ¿Me podrían ayudar y me podrían decir, por favor, ustedes, a qué es igual 12,5 sobre 3? 4,16. Entonces, la respuesta para nuestro ejercicio sería 4,16. Es una comparación entre un material que es óhmico y un material que no lo es. Ahí está. Ya. El número de pizarra creo que es 5 o no. 5, ¿no? Entonces por acá voy a colocar número de pizarra, si no me equivoco, 5. Sí, 5 es el número de pizarra. Le voy a tomar la foto respectiva.
Bien. Continuamos. Y ahora lo que nos toca pasar a desarrollar es la parte de conexión de qué? De resistencias. La parte que nos toca ahora desarrollar es la parte de conexión de resistencias. Entonces, por acá nosotros tenemos la parte de conexión de resistencias. Bueno, si hablamos de conexión de resistencias, vamos a citar por aquí la conexión en serie, ¿sí? Ya. Entonces, por aquí vamos a tener la parte de conexión en serie. Si hablamos de una conexión en serie, a ver, por aquí yo tengo una resistencia, la cual va a comenzar en A y va a terminar en B. Ahora, donde ella termina, comienza otra. Y esta segunda termina en C. Y donde termina R2, va a comenzar R3, la cual va a terminar en el punto llamado D. ¿Ven? Ahora, esta es la forma como nosotros las hemos conectado. ¿Sí? Así las hemos conectado. Ahora, si yo entre A y B conecto una fuente, voy a borrar esto, voy a borrar esto, y a este punto en vez de D le voy a llamar B, ¿ya? Ahí está. Como te darás cuenta, he conectado a estas resistencias, pero para que la conexión sea en serie, en la unión, ¿está? Solamente deben haber dos resistencias. En la unión solamente debe haber dos resistencias. Ahora, si esto es una fuente positivo o negativo, acá hay corriente. La corriente sale del polo positivo. Corriente de intensidad I. Esa corriente va a pasar por R1. Y luego de pasar por R1, pasará por R2. Luego de pasar por R2, pasará por R3. ¿Ven? Ahora, el hecho de que en esta unión